Qué hermosura esa historia digamos, que también sigue la lucha, ¿no? Pero que nos cuentes un poco esa experiencia de llegar allá a México, cómo te sentiste, uno llegar a un país nuevo, todo lo que has vivido y llegar allá, y bueno, y me imagino que la universidad en la que llegaste es una universidad de un tamaño significativo. Sí, claro. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad México es una experiencia eh, significativa y central en mi vida. Yo llego a México y también llega un momento, yo llego en un momento, la universidad está en paro. Entonces imaginemos llegar a un lugar sin conocer a nadie. Allá estaba un amigo, pero yo llego solo, comparto habitación, llego a una casa estudiantil, comparto habitación con otros amigos, eh, colegas mexicanos que están haciendo su pregrado, porque allá el privilegio que tienen los mexicanos es que hay casas estudiantiles para, si usted es de pueblo, de zonas rurales, pues llega a la ciudad y hay casas estudiantiles, por lo menos en esa universidad donde yo estudié, y la universidad le cubre absolutamente todo a los estudiantes. O sea, le dan alimentación, le dan la habitación, y recurrentemente en esas habitaciones vivíamos 3, 4 estudiantes, 3, 4 personas. Y bueno, fue un choque cultural muy fuerte, un choque cultural impresionante. Lo primero que me acuerdo yo que me pega es un frío. En Zacatecas llega a veces el clima hasta -1, 5 grados, 10 grados, una cosa impresionante. Yo llego así como me observan ustedes, con un suetecito a lo caribeño, a lo costeño. Luego el segundo choque impresionante es la comida. Ustedes saben que México creo que es uno de los pocos países en el mundo donde su gastronomía es a base del picante. Entonces allá hasta el dulce tiene picante. Pero el ser mexicano es una cosa de la que yo siempre voy a estar agradecido, porque la gente en México es maravillosa, te tratan muy bien, te hacen sentir de una manera poderosa, mejor dicho, siempre están pendientes a ti, al foráneo, te tratan de una manera excelente. Entonces, yo llego en ese contexto de dificultades, de la comida, del frío, la universidad está en paro, por lo tanto no puedo enseguida empezar a estudiar. Yo debo de confesar que tuve muchos episodios de depresión. Incluso yo llamé a mi papá y le dije, vea, présteme la plata que yo me regreso para Colombia. Porque yo realmente fue muy duro para mí ese choque. Bueno, afortunadamente mi padre no consiguió los recursos y me quedé, pero para bien, ¿no? Hoy le agradezco a la vida y a Dios haberme quedado. Pero bueno, llega uno se encuentra, por ejemplo, que los estudios en México, por lo menos en mi campo de la historia social de la educación, ya tienen 20, 30, hasta 40 años de producción bibliográfica con respecto a mi país. Entonces encuentro yo que mi tema de investigación ya tenía pues toda una carrera historiográfica y teórica. Mi asesor, el doctor René Amaro Peñaflores, ya había publicado como 5 o 10 libros sobre ese tema que yo apenas estaba iniciando acá para el Caribe colombiano. Entonces llego yo a su oficina y me saca como unos 10 libros y me los coloca ahí donde yo estaba sentado. Bueno, leas estos 10 libros y nos vemos la próxima semana. Una semana, y cómo eran los libros debían 10 libros y nos vemos la próxima semana. Lléveselos, son todos suyos, y dentro de 10 días hablamos de qué encontró en esos libros. Una cosa, digamos, una presión académica. Por supuesto, había que mantener un promedio, porque si no te quitaban la beca CONACYT. Era que
en cada semestre había que presentar mínimamente un capítulo de tu tesis. Entonces, si tú no presentabas un capítulo de tu tesis, pues literalmente no avanzabas y te quitaban la beca. Claro que Yo quería como, a ver si nos podemos hablar así rápidamente del doctorado. Ya nos contaste cómo fue el tema de la maestría, cómo decides hacer el doctorado. Y yo quería sobre todo información sobre las becas de CONACYT. CONACYT, lo confundo con acá en Argentina es CONICET, entonces no me quiero enredar. Pero quiero algunos datos importantes, como por ejemplo, tengo entendido que en México, por ejemplo, para entrar a un doctorado, exactamente de maestría, tienen examen de admisión. Sí. Y como más o menos qué son esos requisitos para los que de pronto quieran estudiar en México o aplicar alguna de estas becas. Bueno, la admisión a la maestría primero parte de un proyecto de investigación sobre cualquiera de los tópicos en el ámbito de la historia y las ciencias sociales, ¿verdad? Tú presentas un proyecto y la idea es que tener siempre la perspectiva de que ojalá ese proyecto de investigación tenga que ver con las líneas de investigación que se desarrollan en esa universidad. Por ejemplo, yo había leído ya a quien fuera mi asesor allá en la maestría, el profesor René. Yo lo había leído en mi pregrado y yo tenía referencia de que él era, de cierta manera, pues, valga la redundancia, un referente en el tema de la historia social de la educación para América Latina. Entonces yo la tenía clara. Yo dije, bueno, yo voy a construir un proyecto, pero ya, porque allá muy seguramente voy a tener una base que me va a guiar. Y fue lo que efectivamente pues terminó pasando. Allá también en México hacen algo que se llama, tú realizas durante un mes o 2 meses estudios previos. Es decir, te dan clases los profes de lo que tú vas a cursar. Por ejemplo, si tú vas a realizar una maestría, haces algo que se llama curso propedéutico. Entonces ahí literalmente tú estás en una clase de la maestría sin ser admitido. Entonces los profes ahí observan si realmente pues tú tienes las cualidades y las capacidades para que te admitan y luego obtener una beca CONACYT. Ellos como que literalmente van a la fija con estudiantes que le ven que tienen la capacidad de realizar un proyecto de investigación y que sobre todo el proyecto de investigación sea viable. Entonces, en mi maestría, por ejemplo, me acuerdo que el monto de la maestría en mis tiempos era algo así como 11,000, 10,000 pesos mexicanos, que eso en términos colombianos eran casi 4 o 5 millones de pesos. Es decir, que tú con esa beca, tú te preocupabas de todo, menos por supervivencia, porque te alcanzaba para comprar libros, te alcanzaba para comer, te alcanzaba para todos tus gastos. ¿Por qué? Porque allá lo que te dicen es que lo único que usted tiene que preocuparse es por estudiar. Afortunadamente, por mis buenas calificaciones, yo también obtuve tesis honorífica en la maestría en historia de allá. Entonces eso como que me da de entrada, me da un pase directo al doctorado. Ingreso al doctorado, afortunadamente también becado, casi que sin hacer ninguna clase de procesos de admisión, porque como ya lo había hecho en la maestría, mi pase fue directo por mis buenas calificaciones. Y bueno, llego al doctorado y créanme que yo no me las creía cuando estaba allá, porque yo nunca en la vida creí que yo iba a estudiar un doctorado. Jamás se me pasó por la mente, por todas las dificultades por las que tuve que pasar, también con mucho sacrificio. Yo demoré mucho tiempo para venir a Colombia. No hablaba con mi mamá ni mi papá todo el tiempo. Ingreso al doctorado y bueno, ahí se hacía énfasis mucho en los seminarios de investigación,
Se hacía énfasis mucho en la publicación de artículos para que eso te permitiera a ti no dar ciertas asignaturas, lo que les mencionaba anteriormente. Tú, para poder pasar de un semestre a otro, literalmente tenías que tener un capítulo de tu tesis. Entonces, literalmente tú no dormías. O sea, estoy hablando de una rutina de lunes a sábado, todos los días hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Hice mucha estancia de investigación aquí en la Biblioteca Nacional de Colombia, que está ubicada ahí en Bogotá, en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y bueno, en realidad, cuando yo me titulo de doctorado, debo decir que hasta lloré, porque sí, la emoción de ese momento importante para mi vida es algo indescriptible realmente. Demos un poquito como de idea qué es un doctorado en historia a los estudiantes, incluso para ir cerrando nuestra historia. Y bueno, ¿qué hace uno en un doctorado en historia? Además de uno recibir cursos, seminarios inherentes a lo que uno va a producir como tesis, uno realmente pues termina produciendo un conocimiento totalmente nuevo, entre comillas, ¿verdad? Una tesis sui generis, un tema entre comillas original. En mi caso, yo trabajé educación pública y la sociabilidad en el Caribe colombiano a fines del siglo XIX y principios del XX. Repito, nosotros los historiadores contextualizamos un tiempo, un espacio, y sobre ese tiempo y espacio nos formulamos preguntas, nos formulamos unos objetivos, nos formulamos unas hipótesis, unos argumentos, y sobre esa base construimos una narrativa histórica, pues por supuesto coherente, argumentativa, crítica, y de plantear algo diferente a lo que hasta el momento se había producido en términos de la historiografía colombiana y particularmente la historiografía del Caribe colombiano. En un doctorado lo que usted hace es especializarse en una línea de investigación en concreto, en un tema en concreto, en un determinado espacio y en una determinada fecha o periodo. Pero justamente para estos chicos que nos van a ver y que nos están viendo ahorita, que nos van a ver después, quiero que les des un consejo, una última, un último tip, unas palabras que te hubiese gustado a ti escuchar cuando estabas tú en el colegio y veías difícil todo este camino que habías recorrido, quizás lo veías imposible. ¿Qué te hubiese gustado oír en ese momento a ti? Ahora que te hayas vivido todo este camino, ¿qué le dirías al Luisinho de los 17 años cuando estaba empezando? Bueno, a ese Luisinho yo le diría que efectivamente se vale soñar, de que se vale ser un soñador, de que es posible romper los círculos de la pobreza a través de la educación, que es la educación un elemento central para salvar vidas, que es la educación uno de los tantos caminos que tenemos nosotros quienes vivimos y habitamos en zonas rurales de este país, ¿verdad? Un camino para salir adelante, para convertirnos, digamos, en profesionales, para convertirnos, y bueno, más que profesionales, en buenos seres humanos, que es lo importante. Entonces, eso fundamentalmente, de que los sueños son posibles cumplirlos, de que pese a las dificultades, a los escenarios de violencia que muy seguramente pasan muchos niños y niñas de este país, que creen que la pobreza es un obstáculo, que es que no tengo, es que no puedo. No, sí es posible. Y querer es poder. Y miren, aquí está, digamos, el testimonio de alguien que en 10 años pues cambió de ser un raspachín de coca a convertirse en un doctor en historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, y hoy afortunadamente pues estamos en ese proceso por seguir cambiando una mejor vida para bien
personal y por supuesto para mi familia. ¿Qué haces hoy en día, Luisinho? Bueno, yo hoy soy docente, dedicación exclusiva a la Universidad Santiago de Cali, en el programa de la licenciatura en Ciencias Sociales, Facultad de Educación. Desde hace 2 años estoy trabajando aquí en esta universidad. Y bueno, pues también es otro sueño cumplido, ¿no? Ya después de tantas dificultades, vicisitudes, estar pues transmitiendo eso que aprendí durante años. Entonces, en estos momentos soy docente en la Universidad Santiago de Cali. Realmente nos llenas de energía para seguir haciendo esto que estamos haciendo. Ojalá encontrar mucho más Luisinhos por allí que quieran venir y contarnos esas historias para que rompamos esos paradigmas que tenemos en Colombia de que pensamos que la educación no es un camino o pensamos que nos encantaría estudiar. Muchos de nuestros padres tenían tanto talento, nuestros abuelos, abuelas, y hubieran podido lograr tantas cosas, pero no existían las oportunidades. Cada vez hay más información sobre ellas. Cambiemos ese camino y bueno, no sé si seas uno de los pocos que estudia en tu familia, pero seguramente tu familia está muy orgullosa de lo que has logrado. Tu esposa también un saludo y te deseo de verdad todo lo mejor. Y eso que tú dices es muy cierto. Ojalá existan más Luisinhos y también niños y niñas que vean en esto pues una oportunidad para saber que sí es posible salir adelante en medio de absolutamente muchas dificultades. En que es posible, me diría algún amigo por ahí, romper los círculos de la pobreza. Yo me quedo con esta frase con la que cerraste hace un momento, que decía: en 10 años pasé de ser raspachín a doctor en historia. Creo que eso es demasiado poderoso. O sea, como uno teniendo esa fuerza de voluntad y tomando las decisiones correctas, buscando las oportunidades, no rindiéndose, porque no fue fácil y muchas veces quisiste tirar la toalla, te mantuviste fuerte y mirar todo el cambio que fue para tu vida, para tu familia, para la familia que ahora estás formando con tu esposa, tu hija. Eso es hermoso. Esa es una cosa que a mí me encanta, de cómo la educación es una segunda oportunidad de vida para muchas personas, cómo se las cambia, como fue tu caso. Y creo que con esa frase me quedo de hoy. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto conocerte, conocer tu historia. Y bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Chao. Gracias, Carolina. Gracias, Angélica. Gracias, público. Sí. Muchísimas gracias.